Muy buenos días, alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, referente, entre otros temas, a la segunda parte de la Revolución Francesa. Vamos a hablar nosotros sobre la etapa republicana de la Revolución Francesa, pero también vamos a desarrollar el día de hoy, el tema de Napoleón Bonaparte, las campañas de Napoleón Bonaparte. Vamos a hablar también sobre la restauración europea, las demás revoluciones liberales, la de 1830 y 1848, así como la revolución industrial, su impacto, el desarrollo de las ideas socialistas. Como verán, el día de hoy es un tema bastante, vamos a ver bastantes temas el día de hoy, vamos a desarrollarlo con tranquilidad, para que todo el mundo lo entienda, lo comprenda. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor no duden en hacérmela llegar. Bien, entonces iniciamos nuestras clases con la etapa republicana de la Revolución Francesa. Recordaremos, vamos a recapitular algo de la semana pasada, debido a la crisis económica por la cual pasaba Francia, el rey se vio obligado a convocar a la Asamblea de los Estados Generales. Esta fracasó por el sistema de votación. Entonces el tercer estado se rebela ante el sistema de votación y el tercer estado se agrupa, forma la llamada Asamblea Nacional en la sala del juego de la pelota. Ante la presión de la Asamblea Nacional, el rey se vio obligado a invitar al clero y a la nobleza para que se unan a la Asamblea Nacional, naciendo así la Asamblea Constituyente, que como le indica su nombre, constituyente, es que se busca aquí elaborar una constitución para Francia. ¿Qué hechos ocurren durante la Asamblea Constituyente? La toma de la Bastilla, la formación de la Guardia Nacional, la formación también de la Comuna de París, la abolición de los derechos feudales de la Iglesia y del clero, se confiscan, se nacionalizan los bienes de la Iglesia, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución Civil del Clero. Sin embargo, el rey y su familia intentaron escapar, pero fueron detenidos en un lugar llamado Varennes, devueltos a París, y al rey se le exigió, se le obligó a firmar la Constitución de 1791, que establece un gobierno monárquico, pero ya no absoluto. Luego, si en la Asamblea Legislativa aparecen diversos partidos políticos, sin embargo, lo que resalta en la Asamblea Legislativa es que el rey invitaba a Austria y a Prusia a invadir Francia. Entonces el rey básicamente había traicionado la revolución, ¿no? Porque el rey había aprobado la constitución, la había firmado, pero luego el rey invita a Austria y Prusia para que invadan Francia y acaben con la revolución francesa y lo ayuden a restablecer, por lo tanto, el absolutismo. Estas conversaciones secretas del rey fueron descubiertas y determinó que la asamblea suprima la monarquía, ¿no? Debido a la complicidad del rey con Austria y Prusia. Entonces la monarquía fue suprimida, ya no hay monarquía en Francia, se funda la república. Para suerte de los franceses, Austria y Prusia fueron derrotados por los franceses en la batalla de Valmy. Entonces le dije, ya no hay república, ya no hay monarquía, se inicia la etapa republicana de la Revolución Francesa. He hecho un resumen de la clase pasada. Entonces la etapa republicana. En la etapa republicana vamos a entender nosotros dos momentos, vamos a ver la convención y el directorio. La convención, ¿de qué se va a encargar? La convención se va a encargar de hacer una nueva constitución para Francia. Porque la anterior constitución ya no servía, recuerden, la anterior constitución establecía una monarquía liberal, ¿no? Pero como ya no hay monarquía, entonces esa constitución ya no sirve. Se tiene que elaborar una constitución republicana.
Entonces, por eso la convención va a ser convocada. Vamos a hablar de la convención. En la convención, esta asamblea, encargada de hacer una nueva constitución, se notan tres momentos. El primer momento es ahí el predominio girondino. Por lo que quiere decir, los girondinos son un partido político. Entonces, la gran mayoría de los representantes, de los diputados de la convención, pertenecían al partido de los girondinos. Entonces, son ellos los que van a dirigir la revolución en un primer momento. Era la mayoría de los miembros de la convención. Los girondinos decían, bueno, como en Francia habían varias opiniones diversas respecto, ¿no?, a la revolución, o eran monárquicos, eran republicanos, y dentro de los republicanos habían también diferencias, ¿no? Unos eran partidarios de una monarquía, de una república centralizada en París, otros, como los girondinos, eran partidarios de una república pero descentralizada, federal, tipo Estados Unidos. Bueno, entonces los girondinos deciden, para unir a Francia, se necesita guerras exteriores. Una guerra contra un enemigo exterior haría de que todos los franceses se unan, que dejen de lado sus diferencias políticas y se unan para pelear contra el enemigo común. De esa manera, los franceses van a atacar a Prusia, ¿no?, al Circo Imperio Alemán, Austria, se apoderan de varias regiones. Eso van a hacerlo. Entonces, la revolución está expandiéndose hacia esos países. Por otro lado, en la convención se determinó qué se iba a hacer con el rey, y la convención acordó que el rey debía ser ejecutado. Entonces, el rey fue llevado a la guillotina. Pero, ¿qué consecuencias tuvo la ejecución del rey? Veamos. En primer lugar, chicos, toda Europa estaba dominada por reyes, estaba gobernada por reyes. Y en un país de estos, en este caso Francia, se había matado al rey. Entonces, este hecho podía servir como mal ejemplo a que otros países también estallaran revoluciones y se matara al rey, a sus respectivos reyes. Entonces dijeron, caramba, han matado a uno de los nuestros, entonces hay que unirnos todos antes de que esta revolución se expanda por toda Europa. Entonces, en ese sentido, debido a la ejecución del rey Luis XVI, se forma la primera coalición de países contra Francia. Ahí están los nombres de los países, vemos el mapa, ahí está Francia en medio, y alrededor, pues, los países que formaron la primera coalición: Prusia, Austria, España, Holanda, Rusia. Se van a atacar a Francia por diversos sectores. Inglaterra. Entonces, Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, España y Holanda. Ahora, pero dentro de Francia también van a haber regiones que no aceptan la muerte del rey y se van a sublevar. Esas son las regiones de la Vendée. Los campesinos de la región de la Vendée se sublevaron. Entonces, imagínense, chicos, en plena revolución ahora los franceses van a tener dos enemigos: un enemigo externo, que son los países de la primera coalición, y un enemigo interno, los campesinos de la Vendée. Ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos triunfos iniciales que tuvieron los franceses se convirtieron en derrotas. Muchos oficiales que peleaban en el ejército de Francia eran personas que creían en la revolución, que apoyaban la revolución, pero no apoyaron la muerte del rey. Entonces, mucha de esta gente se decepcionaron y abandonaron las filas. Estos son grandes oficiales. Entonces, el ejército quedó prácticamente sin oficiales. Por esa razón de que estos triunfos iniciales se convirtieron en derrotas. Esas derrotas que provocaron el desprestigio de los girondinos. Entonces la gente le echaron la culpa a ellos. Ustedes querían guerra. Y esto fue lo que pasó. Ustedes querían expandir la revolución y ahora estamos perdiendo. Fueron ustedes los que ejecutaron al rey y vieron lo que ha pasado. Entonces,
los girondinos fueron desprestigiados. Y por esta razón, muchos de ellos, al menos los principales líderes de los girondinos, fueron expulsados de la convención. Y cerca de 23 diputados girondinos fueron llevados a la guillotina. Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo, fue quien, digamos, los expulsó y los condenó. Por otro lado, se forman una serie de organismos, el Comité de Salvación Pública encargado de buscar a los sospechosos, el Comité de Seguridad General encargado de la seguridad interna y externa, y el Tribunal Revolucionario, que se encargaba de juzgar a los sospechosos. Le dije que Marat había sido quien había acusado y mandado a la guillotina a los diputados girondinos. Por esa razón, una muchacha girondina llamada Carlota Corday, en venganza, asesinó a Marat en su cuarto de baño. Mientras Marat se estaba bañando, estaba en la tina, la muchacha se acerca, va con engaños y lo asesina. También la revolución, pues, sin embargo, continúa ejecutando a los enemigos de la revolución, entre ellos a María Antonieta, entre ellos al propio Georges Danton. Entonces, es la época que asume el gobierno el famoso Maximiliano Robespierre, quien aplica el terror desde el gobierno. Entonces, el gobierno de Robespierre, la dictadura de Robespierre, se le conoce como la época del terror rojo. Es decir, se agudiza el terror. Las medidas extremas, las ejecuciones, fueron pan de cada día. Aquella persona que no acepta la revolución, que no colabora con la revolución, guillotina. Entonces, todo el mundo, digamos, por temor, por miedo, tenía que colaborar con la revolución. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta por lo visto? Ninguna, profesor. Ok. En esta época, entonces, en época que dominan los montañeses del grupo republicano, se anula el calendario gregoriano. Nosotros, por ejemplo, usamos el calendario gregoriano, mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, mes de 30 días, mes de 31 días, ese es el calendario gregoriano. Sin embargo, en esta época se cambia el calendario gregoriano y se establece un nuevo calendario llamado calendario revolucionario. Este calendario revolucionario se inspira en la naturaleza, en el clima, en las cosechas. Por ejemplo, vamos a ver en qué consistió el calendario revolucionario. Acá está. Es el calendario revolucionario. Entonces, el año constaba de 12 meses, pero los meses no eran de 30 o 31 días, no. Todos los meses, sin excepción, duraban 30 días. Entonces, eran 12 meses de 30 días más 5 días festivos. Profesor, ¿cómo se llamaba ese calendario? Ahí estás viendo la imagen, calendario revolucionario se llama. ¿Estás viendo la imagen? Sí, profesor. Ahí está, eso, ¿cómo se llama el calendario? Como lo está viendo en la imagen, calendario revolucionario. Entonces, este calendario constaba, repito, de 30 días, perdón, de 12 meses de 30 días. Ahora, pero los meses no estaban divididos en semanas. Los meses estaban divididos en décadas. Es decir, las, entre comillas, semanas duraban 10 días, entonces se llaman décadas.
Entonces, y recién se descansaba al llegar al 10º día. Imagínense, chicos, si uno en la semana uno descansa pues cada 7 días, ¿no? En el domingo es el día de descanso. Aquí había que esperar 3 días más para descansar. Ahora lo que se buscaba era pues descristianizar a Francia, porque en Francia, un pueblo de mayoría católica, el día domingo se iba pues a los oficios religiosos, a las misas, pero ya no podían ir a la misa porque tenían que trabajar. Ahora, este calendario, repito, se basa en la naturaleza, en el clima, en la siembra, en las cosechas. Por eso tenemos el mes del vendimario. ¿Qué cosa es la vendimia? La recolecta de la uva. Brumario, que es las brumas, las nieblas. Primario, el mes del frío. Nivoso, el mes de la nieve. Pluvioso, el mes de las lluvias. Ventoso, el mes de los vientos. El germinal, cuando germina la semilla del trigo. El floreal, el mes de las flores. El pradial, el mes de los prados. El mesidor, el mes de la cosecha. El termidor, el mes del calor, calor. Y el fructidor, el mes de las frutas. Este es el calendario revolucionario que se crea durante la Revolución Francesa. Sin embargo, pregunto, ¿el clima es uniforme en todo el mundo y en un solo país? Pregunto, ¿el clima es uniforme en No. un país? Definitivamente que no. Aquí en Lima, digamos, pues vas a la sierra y cae nieve ciertas épocas del año. Aquí en Lima no cae nieve, por ejemplo. Hoy estamos en el mes de los prados. ¿Dónde vivías? Acá en el desierto, vivo en tal lugar, pura pampa. ¿Qué prado es este? ¿O qué flores hay aquí? Entonces es imposible. Entonces este calendario confundía mucho a la gente. En cambio, el calendario gregoriano es un calendario universal. No puedas, acá, allá podrá llover, aquí no llueve, acá hace calor, allá no hace calor, pero estamos en un solo mes, tal mes, es un mes general. Pues ese calendario luego fue derogado por Napoleón Bonaparte. Otro, otro aspecto que hay que señalar, durante la época de la convención se establece una nueva religión. Esa nueva religión es el deísmo. Los deístas creen en un ser supremo, creen en un Dios, pero no en Jesús, no en Jehová, no en Yahvé, no en el Buda, no en Alá. No, 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 para eso es una religión irracional. Entonces ellos dicen, la creencia en un ser supremo, llegas a conocimiento, llegas a ese conocimiento que existe un ser supremo a través de la razón. Llegas en un momento y piensas, caramba, ¿no? Todo esto alguien lo pudo haber, alguien tuvo que haberlo hecho. Esto no apareció como efecto de un milagro. Esos son los deístas. Entonces llegas al conocimiento del Ser Supremo a través de la razón. Y cada uno su propio sacerdote. O sea, no requiere procesiones, que sacramentos. Eso es totalmente irracional. Para los deístas, por ejemplo, no creen ellos en milagros. Los milagros no existen. Tampoco creen en el pecado. No existe pecado. Pero si yo mato a una persona, no es pecado, eso no es pecado, eso es un delito. No se va a ir al infierno, no se va al infierno, se va a ir a la cárcel por delincuente. Los va a juzgar Dios, no, Dios no lo juzga el hombre por delincuente. Para los deístas, repito, Dios no está presente en la vida de las personas. No existe, o sea, Dios no se mete en nuestras vidas. Por eso no hay pecado. No es cuando una persona, para el creyente, una persona que comete un pecado se ha alejado de Dios. Entonces, ¿qué dicen los deístas? Si Dios no está presente, porque Dios no interviene en nuestras vidas, ¿qué ha cometido esa persona? Repito, o sea, que ha cometido un delito. ¿Y qué lo va a juzgar? Dios no se mete en esas cosas. Lo va a juzgar el hombre. Esa religión se establece en esta época, el deísmo. Sin embargo, Robespierre seguía pues atacando, persiguiendo a sus enemigos, se recrudece el terror. Entonces Robespierre también fue llevado a la guillotina por abuso de poder. Él murió, también fue llevado a la guillotina, fue ejecutado por abuso de poder. Cuando el día 9 del termidor, o sea, el día 9 del mes del calor. Ah, el del mes del calor, febrero, no.
Recuerden ustedes de que Francia está en el hemisferio norte. Mientras allá es verano, aquí es invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el 9 terminó el día 9 del mes del calor, es el 28 de julio, para ellos. Como Robespierre fue ejecutado el día 9 del Termidor, lo que sigue después de la ejecución de Robespierre se le conoce como la reacción termidoriana. O sea, lo que siguió después del 9 del Termidor, después de la ejecución de Robespierre. Se llama reacción termidoriana o terror blanco. Es un terror más suavecito. ¿Qué va a ocurrir aquí? Entonces, la gente de Robespierre, los montañeses, los grupos republicanos, comenzaron a ser perseguidos ahora ellos. Antes los montañeses eran los que perseguían a los enemigos de la revolución. Ahora se cambia los papeles. Son los montañeses los que van a ser perseguidos. Solamente a ellos, el resto no. Es un terror más suave, más específico. Entonces, como los antiguos terroristas, los montañeses, quiero decir, eran perseguidos, los monárquicos querían volver al poder, porque querían restablecer la monarquía, buscar un heredero del antiguo rey y, digamos, restablecer la monarquía. Entonces, otros diputados dijeron, no te pases, ¿no? Estamos saliendo del terrorismo no para permitir que vuelvan los monárquicos. A ellos también se les va a perseguir. Entonces, la frase común en esta época fue guerra al terrorismo y al realismo. O sea, a los dos extremos. Va a ser en esta época que finalmente se disolvió la primera coalición. O sea, los países que pelearon contra Francia, muchos de esos países firmaron la paz. España, Holanda, Prusia se retiran y firman la paz con Francia. Rusia también se retira. Sin embargo, dos países van a seguir peleando. Estos fueron Inglaterra y Austria. Ojo, Inglaterra y Austria. Van a seguir peleando contra los franceses. También los campesinos de la Vendée fueron vencidos en esta época. La convención aprueba una constitución muy moderada. No le gustó a los jacobinos, a los montañeses, a los grupos, a los antiguos terroristas. No les gustó. ¿Por qué? Porque esta constitución eliminaba ciertos derechos que había conseguido los ciudadanos. A los monárquicos tampoco les gustó, porque ellos querían restablecer la monarquía y vio que esta constitución no establecía la monarquía. Entonces, esta constitución, que era muy moderada, no molestó a los jacobinos, que eran republicanos extremistas, radicales, y a los monárquicos. Va a ser en esta época que aparece un joven general llamado Napoleón Bonaparte. Entonces, la convención le encargó a Napoleón Bonaparte, a este militar, que aplaste esta sublevación monárquica del día 13 del vendimario, o sea, el día 13 del mes de la vendimia, de la recolecta de la uva. Entonces, Napoleón aplastó esa sublevación y poco a poco Napoleón se va haciendo conocido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profesor. Ok, gracias. Continuemos entonces. Entonces, esta constitución establecía un nuevo gobierno en Francia. Es el gobierno del directorio. El gobierno del directorio. Van a gobernar 5 directores, presididos por Jean-Paul Barras. El poder legislativo encargado de la ley está integrado por el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los 500. El presidente del directorio, Jean-Paul Barras, encargó a Napoleón Bonaparte, que cada vez Napoleón Bonaparte estaba más pretencioso, se ponía más exigente, Napoleón Bonaparte. Entonces el directorio, para alejar a Napoleón de Francia,
le encargó 2 campañas a Napoleón Bonaparte contra esos 2 países que aún no se habían rendido contra o sea, no habían firmado la paz, no rendidos, no habían firmado la paz con Francia. Estos fueron Austria e Inglaterra. Entonces, el directorio le encargó a Napoleón Bonaparte pelear contra Austria y pelear contra Inglaterra. Contra Austria, Napoleón peleó en la campaña de Italia. En Italia peleó contra Austria, venciendo a Austria en 3 batallas: Lodi, Árcola y Rivoli. Luego, contra Inglaterra, peleó en Egipto. Profe, ¿y por qué en Egipto? Porque Napoleón esperaba con este triunfo contra Inglaterra cortar la comunicación entre Inglaterra con sus colonias más importantes como la India. Entonces, que Egipto era, pues por ahí Inglaterra cortaba camino. Entonces Napoleón quería pelear en Egipto y diríamos, impedir todo contacto, toda comunicación entre Inglaterra con sus colonias como la India. Por eso Napoleón decide pelear contra Inglaterra en Egipto. En Egipto, Napoleón tuvo una victoria importante sobre los turcos aliados de los ingleses en la batalla de las pirámides, los turcos mamelucos. Pero Napoleón fue derrotado por los propios ingleses en el combate de Abukir. Entonces, esta campaña de Egipto no fue tan exitosa como Napoleón peleaba. Más o menos le fue. Ni muy mal ni muy bien. Sin embargo, la fama de Napoleón Bonaparte en Francia aún estaba intacta. Entonces, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte? Logra escapar de Egipto y regresa a Francia, donde su fama estaba totalmente intacta. ¿Y qué hizo una vez que regresó a Francia? Acabó con el directorio a través de un golpe de Estado. ¿Cuándo ocurrió el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte? El día 18 de Brumario, que en el calendario gregoriano es el día 9 de noviembre. Con este golpe de Estado finaliza el gobierno del directorio y para muchos autores acaba la Revolución Francesa. Y se inicia la etapa napoleónica propiamente dicha. Perdón. Entramos en la era napoleónica entonces. El famoso cuadro Napoleón Bonaparte, Napoleón cruzando los Alpes, en su campaña de Italia. Una vez que Napoleón dio el golpe de Estado, se crea un nuevo gobierno en Francia. Ese gobierno es el consulado. ¿Por qué consulado? Gobiernan 3 cónsules. Aparentemente, los 3 cónsules tienen idénticas funciones y responsabilidades, pero en la práctica que tenía todo el poder era Napoleón Bonaparte. ¿Quiénes son estos 3 cónsules? Napoleón Bonaparte, el primer cónsul, Emmanuel Joseph Sieyès, el segundo cónsul, y Roger Ducos, el tercer cónsul. Pero repito, en la práctica era Napoleón que tenía todo el poder. Sin embargo, ¿qué hechos ocurrieron durante este periodo? Nuevamente se enfrenta contra Austria. Y Austria fue derrotada en la batalla de Marengo. Firmó con Austria Napoleón la paz de Lunéville. Contra Inglaterra, Napoleón con Inglaterra se firmó una paz, la paz de Amiens. En esta paz, ¿ok? Con esta paz de Amiens, Francia no ganaba absolutamente ningún territorio. Solamente Francia le exigió a Inglaterra que abandone una pequeña isla y que la devuelva a los antiguos dueños de la isla. Esa es la isla de Malta. Es una isla pequeña. Podrían decir, bueno, una isla insignificante. Sin embargo, para Inglaterra esta isla era importante, esta pequeña isla. ¿Por qué?
Le dije a ustedes que por Egipto era una antigua posesión inglesa, ¿no? Porque por ahí, por Egipto, Inglaterra cortaba camino para llegar a la India, su más importante colonia. Y antes de llegar a Egipto, frente a las costas de Italia, hay una pequeña isla, la isla de Malta. Entonces los barcos ingleses, digamos, ahí paraban los barcos, ¿no? Ahí los barcos ahí le hacían mantenimiento, se le hacía reparaciones a los barcos y luego continuaban su viaje hasta Egipto. Entonces, para Inglaterra era esa pequeña isla, una isla clave para su comercio marítimo. Entonces Francia le exigió a Inglaterra que abandone esa isla, una isla pequeña, y que la devuelvan a los antiguos dueños de la isla. Entonces Francia no tenía ningún territorio, nada. Entonces Inglaterra firmó la paz, pero como he puesto ahí, nunca, jamás lo cumplió. Firmó la paz para hacer hora nada más. Sin embargo, en Francia la gente vio bien esto, ¿no es cierto? Entonces, si ya se venció a Austria, se firma con Austria la paz de Lunéville, con Inglaterra por fin firmamos la paz de Amiens. Con la Iglesia Católica se llegó firmemente un acuerdo, el concordato. Recuerden ustedes que durante la Revolución Francesa los bienes de la Iglesia Católica habían sido confiscados. Entonces se firma un concordato con la Iglesia Católica, una paz con la Iglesia Católica, en la cual Francia se comprometió a devolver los bienes a la Iglesia Católica. Tantos años de guerras, de revoluciones, económicamente habían afectado a Francia. Entonces Napoleón, para levantar la economía francesa, crea el Banco de Francia y crea también una nueva moneda, el franco. Entonces ven ustedes, los franceses comenzaron a ver a Napoleón como el Salvador. Finalmente con Napoleón, paz con Austria, paz con Inglaterra, un acuerdo con la Iglesia Católica, digamos, va a resanar la economía, funda el banco, el franco. Napoleón crea un código, el Código Civil. Luego Napoleón establece el consulado vitalicio y luego él mismo se da un autogolpe, ¿no? Él disolvió el consulado vitalicio para hacerse coronar emperador. Ahora, Napoleón se corona emperador, perfecto. Entonces Francia se convierte en un imperio. Eso no fue bien visto por las demás potencias europeas, por Inglaterra, por Austria, Prusia, Rusia. Estos países, estas potencias, no van a aceptar que aparezca una nueva potencia. Es decir, ya somos 4 las potencias de Europa. Somos 4 los que mandamos aquí. No vamos a permitir que Francia se convierta también en potencia como nosotros. Si la torta está dividida entre 4, no vamos a permitir que la torta se divida entre 5. Entonces Napoleón Bonaparte se corona emperador, funda el imperio. Entonces los demás países de Europa no van a aceptar esto. Se enfrenta a estos países. Ahí vemos el famoso cuadro de un pintor llamado Louis David, conocido como la coronación de Napoleón Bonaparte. Ahora, se dice que en la ceremonia Napoleón Bonaparte invita al Papa para que el Papa lo corone emperador. ¿Okay? Invita al Papa para que lo corone emperador. Como es la costumbre, ¿no? El Papa corona al emperador, como lo hizo 1000 años atrás a Carlomagno, fue coronado por el Papa, León III. Entonces Napoleón invita al Papa para que lo corone emperador, como era la costumbre, ¿no? La ceremonia, el ritual. Pero en plena ceremonia, antes que el Papa lo corone, dice que Napoleón se adelanta al Papa, le arrebata la corona y él mismo se autocorona. Como queriendo decir que todo el poder que tengo me lo debo a mí mismo. Luego toma la corona de Josefina y es él quien corona emperatriz a su esposa Josefina. Es el momento que estamos viendo aquí. Las damas que están recogiendo la capa de Josefina son las hermanas de Napoleón Bonaparte. Los señores que están al lado de las hermanas, señores que están ahí, se ve de sombrero negro, son los hermanos de Napoleón Bonaparte.
La señora que está atrás en el balcón, en mezanine, ahí en el balcón en medio, es doña Leticia Romalini, la madre de Napoleón Bonaparte, quien no estuvo presente en la ceremonia, pero Napoleón le dijo al pintor que incluyeran a su madre en la ceremonia. Es el detalle. Bien, ¿cuáles fueron las campañas militares de Napoleón Bonaparte durante la época del Imperio? Cuando Napoleón fue coronado emperador, se corona emperador, inmediatamente se forma la tercera coalición contra Francia, integrada por Inglaterra, Austria y Rusia. Napoleón derrota a los austriacos y a los rusos en la famosa batalla de Austerlitz, llamada la batalla modelo Napoleón Bonaparte o batalla de los tres emperadores, porque en esa batalla pelearon tres emperadores: Napoleón Bonaparte, emperador de Francia; Francisco II, que luego se va a convertir luego él, Francisco I de Austria, porque luego de esto el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Alemán se disolvió, y luego y también con el zar Alejandro I de Rusia. O sea, Napoleón Bonaparte, Francisco II del CIR, llamado también Francisco I de Austria, y el zar Alejandro I de Rusia. Lo derrotó. Entonces es considerado pues la batalla de los tres emperadores o batalla modelo. Mientras esto ocurría en tierra, en el mar, sin embargo, Francia obtuvo una derrota: el combate de Trafalgar. Francia intentó invadir Inglaterra. La marina de Francia no podía compararse con el poderío de la marina inglesa. Solo que los franceses se unieron a los españoles para vencer a Inglaterra y no pudieron. Inglaterra los derrotó en el famoso combate de Trafalgar. Otra batalla importante de Napoleón Bonaparte fue la batalla de Jena, en la cual Napoleón derrotó al rey de Prusia, Federico Guillermo III. Luego de ese triunfo en Jena, Napoleón entra a la ciudad de Berlín. Luego Napoleón se enfrenta a los rusos en las batallas de Eylau y Friedland. Estas batallas son consideradas por los especialistas en las guerras napoleónicas como las batallas más duras, más difíciles que obtuvo Napoleón Bonaparte, que en la cual se enfrentó Napoleón Bonaparte. Fueron prácticamente matanzas por ambos lados, ¿no? O sea, no se puede decir aquí que frente a los rusos fueron triunfos categóricos. No, no fue así. En la batalla de Eylau es considerado como un empate entre rusos y las fuerzas napoleónicas. Y la batalla de Friedland fue un triunfo ligeramente a favor de Napoleón. Muy ligero, o sea, no se puede decir que fueron triunfos contundentes. Entonces, con el zar de Rusia, Alejandro I, se llegó a un acuerdo, le va a dar otro trato. El zar Alejandro I va a ser aliado de Napoleón Bonaparte. Eso se establece en la paz de Tilsit. Se forma la alianza franco-rusa. Ojo, Austria fue derrotada en Austerlitz, porque Francisco II del CIRC, del Imperio Alemán, era Francisco I de Austria a la vez. Pero como se disolvió el Imperio Alemán, entonces quedó como Francisco I nada más de Austria. Entonces, Austria fue derrotada. Prusia fue derrotada. Rusia aliada. ¿Qué país faltaba? Faltaba Inglaterra. Pero Inglaterra, pues, había derrotado a los franceses y españoles en Trafalgar. Entonces Napoleón dijo: ¿qué pensó Napoleón? A Inglaterra no puedo vencerla militarmente. No tengo barcos para vencer a Inglaterra. Entonces a Inglaterra la voy a vencer de otra forma. ¿Cómo voy a vencer a Inglaterra? A través del comercio, a través de la economía. Como yo mando en Europa prácticamente,
voy a obligar, voy a exigir que ningún país de Europa comercialice con Inglaterra. Ese famoso bloqueo comercial contra Inglaterra que lo establece en el Decreto de Berlín. Ahora, Inglaterra, recuerden ustedes, es un país en donde se desarrolló la industria. Vamos a ver en un rato, acá va a desarrollarse la primera revolución industrial. Entonces, Inglaterra tenía fábricas, tenía industrias. Inglaterra, digamos, ¿qué necesitaba? Porque materia prima, ¿no? Los países de Europa le enviaban vendían materia prima a Inglaterra, que va a servir para su industria. Y también Inglaterra, como tenía industrias, por lo tanto, tenía un montón de productos que vender. ¿De dónde los vendía? A la Europa. Entonces Inglaterra dependía de Europa, porque son sus mercados. Pero ahora Napoleón impedía que los países comercialicen con Inglaterra. ¿Qué buscaba Napoleón? Arruinar económicamente Inglaterra. Pero un problema es, pues, jóvenes, Europa tiene un montón de puertos. O sea, ¿quién va a poder, pues, controlar todos los puertos? Imposible. ¿Qué países no acataron el bloqueo? En otras palabras, ¿qué países siguieron comercializando con Inglaterra? Portugal, los Estados Pontificios y Rusia. El Papa decía que él, como representante de Dios en la tierra, él no puede estar peleándose. Él tiene que llevarse bien con todos. Por lo tanto, que los Estados Pontificios del Papa seguían el comercio con Inglaterra. Napoleón encarceló al Papa. Portugal. Ahora, siguió comercializando con Inglaterra, pero entonces Napoleón, que decide, envía sus tropas a pelear a invadir Portugal. No, a Portugal Napoleón no fue, él envió sus tropas. Ahora, pero como están viendo en el mapa, para llegar a Portugal, las tropas francesas, las tropas napoleónicas, ¿qué país previo tienen que cruzar? Están viendo en el mapa. ¿Qué país tienen que cruzar? ¿Están viendo en el mapa, chicos? ¿Qué país tienen que cruzar? Es España. Entonces se llegó a un acuerdo con el rey de España. ¿Quién gobernaba España? Un rey débil mental llamado Carlos IV. ¿Quién era el primer ministro? Un señor llamado Manuel Godoy, que era un corrupto de primera, que se aprovechaba la estupidez de su rey. Entonces, ellos permitieron a los franceses cruzar España para invadir Portugal. ¿No? Luego Portugal iba a ser repartido, ¿no? Entre españoles, franceses, en fin. Cuando los franceses llegaron a Portugal, no encontraron a nadie. El rey, la reina y en total 9.000 miembros de la nobleza de la corte portuguesa habían abandonado el país. Se llevaron todos los tesoros, todas las riquezas, todas las joyas, todo el dinero, todos los barcos, todo se lo llevaron rumbo a Brasil. Entonces, no había quien pagara los gastos ocasionados a Napoleón, no había nada. Entonces, ¿quién me iba a pagar todo lo que he gastado? Nadie, porque todos habían ido. Entonces, ¿qué país pagó pato? España. De pronto, en las principales ciudades españolas, eh, habían contingentes grupos de soldados franceses. Entonces, los españoles reaccionaron, dijeron, caramba, ¿quién ha permitido el ingreso de los franceses aquí? ¿Quién va a ser el rey, su primer ministro? Entonces, ellos están incapacitados para gobernar. Entonces, el pueblo español reconoció como rey al hijo de este rey incapaz, a Fernando VII. De pronto en España habían dos reyes, padre e hijo, se peleaban por el trono. Entonces Napoleón apareció como árbitro, como juez, y encarcela a los dos, a padre e hijo, los reyes de España, coronando a su hermano José Bonaparte como rey de España.
Sin embargo, el pueblo español no va a aceptar que un extranjero con fama de borracho, como era José Bonaparte, sea el rey, ¿no? Nuestro rey es Fernando VII, sea el rey legítimo, porque su padre está incapacitado para gobernar. Entonces no vamos a aceptar esto. Entonces el pueblo español se subleva, ¿no? Con apoyo de Inglaterra que financia esto. Entonces aquí Napoleón va a encontrar muchos reveses. Los españoles vencen a los franceses, a las tropas napoleónicas en la batalla de Bailén y Vitoria. Otro país que no acató el bloqueo fue Rusia. Entonces Napoleón decide atacar a Rusia, invadir Rusia. Recuerden ustedes, pero los rusos no eran aliados de Napoleón, una parte del zar, sí era aliado. Pero el zar se molestó con Napoleón por varias razones. Decía, caramba, ¿no? Mientras que somos aliados, mientras que Napoleón se expande, se conquista un montón de tierras, Napoleón me impide a mí, por ejemplo, que me expanda sobre Polonia. Entonces él sí y yo no. Entonces el zar se molesta. Entonces el zar dice, yo no lo voy, rompo el pacto, ¿ok? Entonces continúo comercializando con Inglaterra. Entonces Napoleón se molesta y decide pues atacar a Rusia, prepara un ejército muy poderoso, cerca de 500.000 hombres. Entonces los rusos no tenían unas tropas tan numerosas. Entonces, ¿qué van a hacer los rusos? Ellos deciden no enfrentarse directamente a los franceses, a Napoleón, sino hostigarlos. Atacan un ratito, luego se van, atacan y se van, atacan y se van. Los hostigan. Y los rusos aplican la táctica de la tierra arrasada, tierra quemada. Es decir, obligan a la gente, ante la llegada de los franceses, obligan a las tropas, ¿okay?, a abandonar la lucha, obligan a la gente de sus pueblos que abandonen el pueblo, que se lleven toda la ropa, comida, víveres, que deje todo, no deje nada en el pueblo, y los pueblos luego quemarlos. De tal modo, cuando los franceses entraban a Rusia, no encontraban ropa, no encontraban comida, zapatos para alimentar, para vestir o para calzar a las tropas, porque todos los rusos lo habían llevado, lo habían quemado, lo habían destruido. Esa es la famosa táctica de la tierra arrasada o tierra quemada. Poco antes de entrar a Moscú, hubo una gran batalla, la batalla de Moscova, que como puesto ahí se convirtió en una hecatombe, muertos cualquier cantidad por ambas partes. Luego, en plena lucha, los rusos abandonaron la lucha, se fueron. Napoleón, días después, entra a la ciudad de Moscú, ciudad que estaba prácticamente vacía, ¿no? Y los mismos rusos incendiaron Moscú, para que Napoleón no aproveche nada ahí, pues. Llega Napoleón, y Napoleón estuvo un mes esperando que el zar Alejandro I de Rusia le envíe, digamos, respuestas, porque Napoleón enviaba cartas, mensajes al zar. Al principio estas cartas eran muy exigentes, pero luego, al ver que el zar no respondía, pasaban los días, la gente, sus soldados se morían de hambre, se morían de frío. Entonces, poco a poco, Napoleón fue cambiando el tenor de los mensajes, pero el zar nunca respondió. El zar nunca respondió. Entonces Napoleón decidió, pues, se dio cuenta de que por gusto había ido a Rusia. El invierno se acercaba, no había ropa, comida, nada. Entonces Napoleón, ¿qué decide? Regresar. Abandona Moscú y regresa. No obtuvo absolutamente nada. Chicos, si la ida fue difícil, el regreso realmente catastrófico. Los soldados de Napoleón se morían en esas inmensidades. La nieve, el hambre, el frío, caminaban descalzos.
fue sencillamente terrible. Napoleón perdió las 4/5 partes de todas sus fuerzas. Se llevó 500.000 hombres a Rusia. Cuando termina la campaña, le quedaban cerca de 100.000. Fue totalmente terrible. Ese debilitamiento de Napoleón Bonaparte va a ser aprovechado por sus enemigos, los cuales se unen y derrotan a Napoleón Bonaparte en la batalla de Leipzig, conocida también como la Batalla de las Naciones. Mientras esto ocurría en Leipzig, básicamente Leipzig está la zona de Leipzig está en la actual Alemania, los franceses también eran derrotados en España. Entonces, por 2 lugares eran derrotados los franceses. Napoleón, entonces, regresa a Francia, pero los enemigos de Napoleón invadieron Francia. Rusos, prusianos, austriacos ingresan a Francia por el norte. Españoles e ingleses ingresan a Francia por el sur. Entonces, Napoleón se ve obligado a renunciar, no, abdicar, renunciar a la corona, y sus enemigos deciden desterrarlo a la isla de Elba, una pequeña isla frente a las costas de Italia. Al ser vencido Napoleón Bonaparte, en Francia se restaura la monarquía de los Borbones. Va a ser coronado rey de Francia Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Profe, no hay Luis XVII. Luis XVII es el niño, el hijo de Luis XVI que murió en la cárcel. Entonces gobierna como Luis XVIII. Pero este rey, como quiso restablecer el absolutismo, quiso restablecer el antiguo régimen, se volvió muy impopular en Francia. La gente ya en Francia había acostumbrado, pues, a vivir con ciertas libertades, ¿no? Y este rey quería volver al antiguo régimen. Esa impopularidad de Luis XVIII hizo que Napoleón Bonaparte escapara de su destierro y regrese a Francia. Se dice que a donde iba Napoleón, las tropas se le acercaban a él, lo aclamaban. Entonces regresó a Francia sin siquiera lanzar un solo disparo. Regresó a Francia y gobernó 100 días. No, el rey tuvo que escapar, Luis XVIII. Pero Napoleón fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo. Ingleses y prusianos derrotaron a Napoleón Bonaparte en Waterloo. Fue apresado Napoleón Bonaparte y conducido a su segundo y definitivo destierro, a la isla de Santa Elena, al sur del África, donde al parecer Napoleón fue envenenado de a pocos, falleciendo un 5 de mayo de 1821. Bien, la época de la restauración son los años que separan la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte hasta el estallido de la Segunda Revolución Francesa en 1830. Esos 15 años son conocidos como la época de la restauración, que se intenta restaurar el antiguo régimen, la monarquía absoluta. Eso se intenta restaurar. Dos hechos importantes en la época de la restauración, que es el Congreso de Viena. No se reúnen países como Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra. Se reúnen ¿para qué? Para rehacer el mapa político de Europa, para repartirse territorios, tierras. Recuerden ustedes que la conquista de Napoleón Bonaparte habían alterado el mapa de Europa. Entonces, ahora que Napoleón fue derrotado, las potencias se reúnen y se reparten las tierras. Es el Congreso de Viena. También hay que mencionar la Santa Alianza, ¿no? Que se agrupan países como Rusia, Austria y Prusia. ¿Para qué se agrupan? Para defender el absolutismo y luchar contra los liberales. Es decir, si en un país de Europa estalla una revuelta liberal, estos 3 países se comprometen en unirse para acabar con esa revuelta liberal.
Ese es el objetivo de la Santa Alianza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, profesor. Ok, gracias. La revolución de 1830, las revoluciones liberales, ¿no? Son revoluciones lideradas por la burguesía, pues son revoluciones liberales. En 1830 gobernaba Carlos X, hermano de Luis XVIII y hermano de Luis XVI. Este señor intentó nuevamente restablecer el absolutismo, ¿no? Intentó, por ejemplo, anular las elecciones, anular el Congreso, el Parlamento, anuló la libertad de prensa. Todo este tipo de cosas molestó al pueblo de Francia, estallando la revolución, destronando a Carlos X. Entonces, el pueblo de Francia, entonces una vez que destronó a Carlos X, dijo, ¿y quién nos va a gobernar ahora? Entonces llamaron a un sobrino del rey, a Luis Felipe de Orleans, para que él los gobierne. Le dijeron, mira Luis Felipe, te vamos a nombrar a ti como rey, con una condición de que respete las libertades de la burguesía. Respete libertades, respete la Cámara, ¿no? Eso es lo que buscamos. Entonces Luis Felipe aceptó. Entonces la burguesía lo coronó como rey. Por eso es llamado en la historia el rey burgués. Entonces gobernó pues con cierta libertad. Su gobierno no era absoluto, porque la burguesía le puso esa condición. ¿Qué consecuencias tuvo la revolución de 1830? Podría decir de manera general que se desarrollaron las ideas nacionalistas. ¿Por qué? Porque Bélgica se independizó de Holanda. ¿Y qué países apoyaron la independencia de Bélgica? Francia y sobre todo Inglaterra, pues lo he resaltado ahí. Estos países dijeron a Bélgica, mira, a ti te reconocemos como país independiente con una condición, de que seas neutral. De que cuando hay una pelea entre las potencias europeas, tú, Bélgica, no te metas. Esa es la condición para reconocerte como país independiente. Entonces Bélgica aceptó. Entonces Bélgica es hasta ahora un país neutral. Repito, Francia y sobre todo Inglaterra. Dijo, mira, Bélgica, nadie se mete contigo. Y tú, por favor, no te metes con nadie. Si un país lesiona tu neutralidad, yo te voy a defender. Eso le dijo Inglaterra. Pregunto, ¿cumplió su promesa Inglaterra? ¿Defendió alguna vez Inglaterra la neutralidad de Bélgica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Que no. Sin embargo, sí aceptó. ¿Cuándo? Sí lo hizo. Sí defendió la neutralidad de Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania, digamos, para invadir Francia, previamente, para atacar a Francia, ¿qué hace? Invade Bélgica. Como Bélgica era un país neutral, las fronteras belgas estaban desmilitarizadas. Entonces, Alemania invade por allí Bélgica para llegar más rápido a Francia. Es ahí cuando Inglaterra interviene y le declara la guerra a Alemania, defendiendo la neutralidad de Bélgica. Sí la cumplió. Polonia también se independizó, pero fue reconquistada por Rusia. Este rey que había prometido gobernar con ciertos principios liberales, los últimos años de su reinado se volvió muy intransigente, muy intolerante, sobre todo su primer ministro llamado Francisco Guizot.
En Francia, en esas fechas, solamente votaban los ricos. Clase media, pobres, no votaban. Entonces la burguesía deseaba una doble reforma. Una reforma electoral, que haya más electores, que haya más votantes, no solamente ricos que voten, sino también clase media, pobres. Y si hay más votantes, debe haber más representantes en el Parlamento. Entonces, la burguesía deseaba una doble reforma, una reforma electoral y una reforma parlamentaria. Entonces, eso le pidieron al primer ministro y al rey. El primer ministro se negó y el rey le hizo caso al primer ministro. Este fue el pretexto para que estallara la revolución de 1848. El rey fue destronado, el rey huye del país. En Francia entonces se fundó la Segunda República Francesa, cuyo presidente fue un sobrino de Napoleón Bonaparte llamado Luis Napoleón Bonaparte. Repito, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien tenía la misma visión de su tío. Y Luis Napoleón Bonaparte, el presidente de Francia, disolvió la Segunda República, se dio un autogolpe y se hace proclamar emperador Napoleón III. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, pasemos a hablar ahora de las revoluciones industriales. ¿En qué consistieron las revoluciones industriales? Un momento. Todos sabemos que la palabra revolución significa cambio, significa transformación. Significa la palabra revolución, cambio, transformación. Bien, entonces, ¿qué cambió aquí? La manera de producir. Antes la producción era artesanal, ¿no? Hecha a mano. Ahora aparece la máquina y la máquina reemplaza la mano de obra humana. A este fenómeno se le va a conocer como el maquinismo, ¿no? El uso de la máquina que desplaza a la mano de obra humana. Ahora, estas máquinas fueron colocadas en lugares especiales, llamados las fábricas. Entonces, ¿qué habían? Antes habían talleres de artesanos. Ahora, esos talleres de artesanos van a ser reemplazados por las fábricas, donde van a estar las máquinas. Ahora, en los talleres trabajan los artesanos, pero en las fábricas, ¿quiénes trabajan en las fábricas? En la fábrica trabajan los obreros o clase proletaria. Entonces aparece, como están observando, jóvenes, una nueva clase social, la clase obrera, ¿ok? La clase proletaria. El gran invento de la revolución va a ser la máquina de vapor. Esta máquina de vapor se aplicó en la industria, aparece en la industria textil, se aplicó en los transportes, el barco a vapor, el tren. Ahora, la máquina de vapor era una máquina que se usaba para, digamos, para sacar el agua. Muchas veces las minas quedaban, pues, se llenaban de agua los lugares en la mina, entonces la máquina servía, pues, para eliminar, sacar el agua de las minas. Entonces, se dieron cuenta que esta máquina
que ellos usaban para las minas generaba energía. Entonces eso se aplica en la industria, se aplica en el transporte, en fin. Se aparecen las fábricas, la fábrica no va a producir pocos productos, sino bastantes. Por eso, pues ahí no se produce en masa y en serie. Ahora bien, entonces, ¿en qué país surge este fenómeno, esta revolución industrial, este cambio? Va a ser en Inglaterra. En Inglaterra ahí se desarrolla la primera revolución industrial. ¿Y por qué en Inglaterra, no? Y no otro país. O sea, ¿qué condiciones, digamos, tenía Inglaterra? ¿Qué condiciones permitieron a Inglaterra desarrollarse como primera potencia industrial? En primer lugar, Inglaterra tenía minas de carbón y de hierro. Ajá. El carbón va a ser la primera fuente de energía. Las máquinas funcionan con carbón. Entonces Inglaterra tenía abundante carbón. El hierro, ¿para qué me va a servir el hierro? Para las máquinas. O sea, tenía las materias primas necesarias para que desarrolle ahí la industria. Otra gran ventaja que tenía Inglaterra, que la burguesía inglesa, ahora los burgueses van a ir desplazando la aristocracia, ¿no? Porque ahora son los burgueses los que son dueños de las fábricas, del comercio, entonces ellos van a tener más plata que la misma aristocracia, cuyo poder se basaba en la tierra. Entonces, la burguesía de Inglaterra se había enriquecido por el comercio. Entonces, tenía su platita ahí por el comercio. Entonces, esa burguesía, entonces esa plata, ese dinero que van a hacer, la van a usar para la industria. El dinero que tengo aquí lo uso para la industria. Entonces tenía el dinero necesario, ¿no? Para invertirlo. ¿Qué otra gran ventaja tenía Inglaterra? El liberalismo económico. Recuerden ustedes que en la clase pasada hablamos de las ideas liberales, que el Estado no debe intervenir en asuntos económicos, que la economía se rija por la ley de la oferta y la demanda, sin intervención del Estado, el Estado que no se meta, que no cobre impuestos, que no controle, que no vigile, no, libertad total. Entonces en Inglaterra se practicaba el liberalismo económico. Eso que permitió el desarrollo de la industria, el comercio, el desarrollo de las actividades económicas. Otra gran ventaja que tenía Inglaterra, tenía pues una poderosa flota naval, barcos. Entonces estos barcos permitían a Inglaterra, okay, llegar a los rincones del mundo. Inglaterra dominaba las principales rutas marítimas mundiales. ¿Qué otra ventaja tenía Inglaterra? Inglaterra gozaba de paz interna. Para que un país se desarrolle económicamente, ¿qué se necesita? Paz interna. Inglaterra tenía paz desde 1688. Desde fines del siglo XVII ya había paz. Y esta revolución se desarrolla pues en pleno siglo XVIII. Entonces, ¿cuáles son las características de la primera revolución industrial? ¿Qué energía se usa? El vapor, el carbón. ¿Para qué industria se aplica esto? Se aplica a la industria textil, ¿no? A la industria metalúrgica, los uso de metales, siderúrgica, fabricación de acero. ¿Qué inventos? La máquina textil, el barco a vapor, digamos, la máquina textil de Edmundo Cartwright, el barco a vapor de Robert Fulton, la locomotora de George Stephenson, la máquina hiladora de James Hargreaves. Como observarán, entonces, esta primera revolución industrial se aplica principalmente a la industria textil, pero también a los transportes. Ahí vemos algunos inventos de la primera revolución industrial, como por ejemplo la máquina de vapor y luego su aplicación de la máquina de vapor en la industria textil, como por ejemplo la máquina de hilar, la máquina textil, la aplicación del vapor al transporte, tanto marítimo como el barco a vapor o el transporte terrestre, la locomotora.
También al final de la primera revolución industrial se inventa el telégrafo, que ayudó mucho digamos, en las comunicaciones. Enviar mensajes el telégrafo. Si la primera revolución industrial se desarrolló en Inglaterra, a mediados del siglo XIX van a aparecer nuevas máquinas que funcionan con otro tipo de energía. Entonces, eso está anunciando, ¿okay?, la segunda revolución industrial, en la cual aparecen nuevos países industriales que compitieron con Inglaterra en el mercado mundial, porque al desarrollar la, la, la industria, entonces, ¿qué se necesitaba? Un país industrial que necesita materia prima para sus productos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Necesita materia prima para sus productos. ¿Y esa materia prima dónde la va a conseguir? La va a conseguir en las colonias. Pero también esos países industriales que necesitan mercados para vender sus productos. ¿Y dónde lo va a conseguir? En las colonias. Entonces, como se va a desarrollar la segunda revolución industrial, aparecen nuevas potencias industriales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón. Entonces, estos países van a competir con Inglaterra por el mercado mundial. Y acá vemos esta competencia, esa rivalidad y competencia entre las potencias, fue una de las causas que originaron las guerras mundiales. Esa competencia por los mercados, por las colonias, originó las guerras mundiales. ¿Qué energías se usan en la segunda revolución industrial? Las máquinas, en otras palabras, de la segunda revolución industrial, ¿cómo funcionan? ¿Con qué energía funcionan? Ya sea con la electricidad o con el petróleo. ¿A qué industria se va a aplicar? A la industria automotriz, se van a hacer automóviles, aviones, la industria eléctrica, focos, bombillas, la radio, la industria química, ¿no?, fertilizantes, pero también una variante de la industria química, la industria farmacéutica, pastillas, sulfas, vacunas. Estos países, como le repito, le dije hace unos momentos, van a tener colonias por todo el mundo. Entonces, el mercado a la cual atienden estos países industriales es mundial. Gracias al desarrollo de las ideas socialistas, los obreros que eran explotados en las fábricas se organizan, se forman en sindicatos. Algunos inventos de la segunda revolución industrial: el teléfono de Alexander Graham Bell, el fonógrafo de Thomas Alva Edison, también de Thomas Alva Edison es el foco o bombilla eléctrica, el aeroplano de los hermanos Wright, el cinematógrafo, el cine de los hermanos Lumière, los primeros automóviles también. Ahora, les dije, en las fábricas trabajan los obreros, entonces aparece una nueva clase social, la clase obrera, el proletariado, que eran explotados, se les pagaba poco, trabajaban excesivas horas, no habían leyes contra accidentes de trabajo, no había seguro. Ese es el liberalismo, es lo malo del liberalismo. Como el Estado no se mete en esas cosas, entonces no hay nada de esas cosas. Entonces aparece esta clase social, ¿ok? Explotada, la clase obrera. Y para ello, entonces, aparecen nuevas ideologías que buscan defender los intereses de la clase obrera. Esta ideología es el socialismo o comunismo. Cuando digo nuevos conflictos sociales, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, si antes la burguesía, por ejemplo, los burgueses se enfrentaban a la aristocracia, ¿no?, a la iglesia, ahora los burgueses ya no van a ser los revolucionarios, ahora los burgueses van a ser la clase acomodada, y contra los burgueses aparece la clase obrera o proletaria.
¿Qué cosa es el imperialismo? Le dije, entre las potencias europeas, ¿no? Entre las potencias industriales en todo caso, va a haber competencia de mercados. Entonces, cuando una potencia domina un país menor, a eso le va a conocer como el imperialismo. Es el dominio de una potencia sobre un país menor. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo va a dominar? ¿Qué busca? Materias primas, repito, mano de obra barata, materia prima, mercado para sus productos o controlar las rutas comerciales. Entonces, eso es importante. Entonces, el imperialismo, que es el dominio de una potencia sobre un país menor, ¿ok? ¿Por qué se hace? Porque las potencias que desean satisfacer sus demandas industriales, buscar rutas comerciales, buscar prestigio internacional, es el imperialismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No me responden. Ninguna, profesor. Bien. Voy a compartir un video que nos trata sobre la revolución industrial y sus impactos. Lo voy a compartir en otro momento. ¿Se está viendo el video, chicos? Respóndame, por favor. Sí, profesor. Ok. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual.
Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado.
La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un... Bueno, chicos, interesante este video que resume los efectos, las características, los efectos de la revolución industrial, sobre todo la primera fase en Inglaterra. Bien, uno de los efectos de la revolución industrial, recuerden ustedes, fue la aparición de una nueva clase social, la clase obrera, la clase proletaria. Se desarrolló la industria, pero aparece la clase obrera o proletaria. Los obreros mal pagados, explotados, eh, explotaban hombres, mujeres, niños, en fin, entonces trabajaban de 12 a 14 horas diarias, ¿no? Las condiciones en las cuales trabajaban eran infrahumanas, fábricas oscuras, sin ventilación, entonces ni hablar, entonces estaban pésimamente tratados. Entonces, frente a esto, aparecen las ideas, digamos, socialistas, comunistas, que pretenden defender los intereses de la clase obrera. Porque por otro lado, recuerden ustedes que el liberalismo que decía, ¿no? El liberalismo decía que el Estado no debe intervenir en asuntos económicos. Entonces, si el obrero se le explotaba todo, entonces eso no era cuestión del Estado. No debían darse leyes. Porque el trabajador nadie le obliga a trabajar allí. Si cuando quiere, pues, puede trabajar y cuando quiere se vaya. O sea, no había estabilidad laboral tampoco. O sea, porque el patrón, ¿no? El burgués, si quiere te contrataba y cuando quiere te botaba. Entonces, esta explotación que eran víctimas del producto del liberalismo, ¿no? Entonces, frente a ello aparecen las ideas socialistas. Hay dos tipos de socialismo, llamamos socialismo utópico y después vamos a hablar de socialismo científico o comunismo. El socialismo utópico dice ahí, plantearon soluciones parciales, ¿no es cierto? No una solución real, concreta. Siempre pongo una diferencia, ¿no? Establezco esta diferencia, esta metáfora, para establecer la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico comunismo. ¿Okay? Supongamos que a alguien le duele la muela, pero le da miedo ir al dentista. ¿Y qué hace esa persona? Se toma pastillas desinflamantes, se pone hielo y así calma el dolor, pero no lo ha curado, solamente lo ha calmado. Eso sería más o menos la relación entre el socialismo utópico y el científico. Los socialistas utópicos dan soluciones parciales, pero no una solución real, concreta. Son los utópicos. Por ejemplo, Robert Owen es considerado como el padre del cooperativismo, porque él planteó la creación de cooperativas de consumo, donde el obrero conseguiría productos a precios módicos. Robert Owen. Enrique de Saint-Simon solamente dijo
¿ok? Que los obreros deben ser bien tratados, se les debe pagar bien, los recursos de la tierra deben ser, digamos, explotados racionalmente. Por su parte, Carlos Francisco Fourier planteó la creación de falanges o falansterios. Profe, ¿qué es una falange o falansterio? Son conjuntos habitacionales, casas, edificios de vivienda, donde el obrero contaría con las comodidades, con los servicios básicos. Al lado de estas casas, estos edificios, de estos conjuntos habitacionales, estarían las fábricas, donde el obrero trabajaría y ganaría de acuerdo a lo que produce. Todo en conjunto se llama las falanges o falansterios, ¿no? Casas y fábricas. Louis Blanc planteó la creación de talleres nacionales, talleres financiados por el Estado, pero administrados por la clase obrera. Entonces, estos son los representantes del llamado socialismo utópico. Como observarán, plantean soluciones parciales, paliativos. En cambio, los socialistas científicos o comunistas, ellos dijeron que no. Si el problema, si la explotación de la clase obrera está en el capitalismo, entonces el capitalismo tiene que desaparecer para que no haya explotación. Porque mientras haya capitalismo, va a seguir habiendo explotación. Por eso hay que acabar con el capitalismo. Los socialistas científicos o comunistas tenemos a Carlos Marx o Karl Marx, ¿okay? Autor de un libro llamado El Capital. Federico Engels o Frederick Engels, como quieran llamarlo, autor de un libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Marx y Engels escribieron juntos el manifiesto del Partido Comunista, un manifiesto comunista. Repito, ellos dicen que el capitalismo es malo y tiene que desaparecer. ¿Por qué el capitalismo es malo? Es malo porque el capitalismo se origina de una explotación, de un robo. ¿Cómo es que el robo? La plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Dice el trabajo no remunerado al obrero. Entonces se le explota, se les paga poco porque el resto de la producción va a manos del capitalista. Supongamos, ¿no? Que el obrero produce del 1 al 20, es lo que ha producido. Pero al obrero no se le paga como sueldo 20, todo lo que ha producido. Al obrero se le paga como sueldo solamente del 1 al 5. El resto de la producción, ¿en manos de quién queda? Del capitalista. Y como tiene varios obreros, le roba pues la plusvalía a todos los obreros, con lo cual se forma su capital. Por lo tanto, el capitalismo es malo, tiene que desaparecer. Entonces también debe desaparecer la plusvalía, que es el trabajo no remunerado al obrero. Por otro lado, Marx y Engels nos hablan del materialismo histórico, que nos dice que toda la historia de la humanidad, que notamos en la historia de la humanidad, una constante y permanente lucha de clases sociales. El explotado contra el explotador, el dominado contra el dominante. ¿Y por qué pelean? Por intereses económicos. Entonces, en eso se resume toda la historia de la humanidad. Lucha de clases sociales. Por ejemplo, no dice, no, en la antigua Grecia, por ejemplo en Esparta, la clase dominante, los espartiatas, que explotaban a los ilotas o esclavos. En Roma, la antigua Roma, los patricios explotaban a los obreros, a los plebeyos. En la antigua Roma, los patricios frente a los plebeyos. En la época feudal, la nobleza feudal, dueña de la tierra, explotaba a los campesinos, o villanos. En los talleres de artesanos, el maestro explota al aprendiz. En el antiguo régimen, como hemos visto, los grupos privilegiados, quienes eran el clero y la nobleza, que explotaban al tercer estado. En la época industrial, en cambio, ¿quiénes se enfrentan? La burguesía o clase capitalista explota a los obreros o proletarios. Entonces, esa es la lucha de clases sociales que ha caracterizado la historia de la humanidad.
Por esa razón, esto tiene que acabar. Esta explotación debe acabar cuando el obrero, mediante la revolución, acabe con el capitalismo, acabe con la propiedad privada. Por eso que Marx y Engels, en el manifiesto del Partido Comunista, llamado también Manifiesto Comunista, que plantean confiscar la renta de la tierra, todo controlado por el Estado, fuertes impuestos de los capitalistas, la propiedad privada debe desaparecer, la herencia. Entonces, si no hay propiedad privada, no hay herencia tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque todo debe ser controlado por el Estado. Fábricas, bancos, minas, industrias, comercio, tierras, empresas, todo controlado por el Estado. Porque no hay propiedad privada. La banca debe ser estatizada y todo el mundo obligado a producir. Entonces, ellos dicen, ¿no?, que mediante la revolución el obrero debe tomar el poder. Debe llegar al poder el obrero. Y así establecer la llamada dictadura del proletariado. Controlar absolutamente todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasarles a darle las claves de la separata del día de hoy. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué me pregunta entonces? Pasa a responder. Sí, todo claro, profesor. Ok. Estoy compartiendo la práctica, ¿se ve, chicos? Estoy compartiendo la práctica, me responden, ¿se ve? Perfecto. Entonces, procedamos a responder las preguntas. Dice ahí, la ejecución de Luis XVI, al que siguió poco después la muerte de María Antonieta, austriaca, hija de la emperatriz María Teresa, durante la Convención Nacional, trajo como consecuencia, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería la alternativa B, la formación de la primera coalición. La 2, dice ahí, el directorio gobierno francés establecido a finales del siglo XVIII llegó a su fin ¿con qué? Con el golpe de Estado del 18 de Brumario de Napoleón Bonaparte. La 3, luego del asalto de las Tullerías, hecho que significó el arresto de Luis XVI y el fin de la monarquía francesa, se convoca por medio del sufragio universal al establecimiento de la Convención Nacional, que proclama la República Francesa en septiembre de 1792. ¿Qué instituciones o organismos se encargaron de tener el control del poder ejecutivo y judicial durante la Convención Nacional? La respuesta es la Comité de Salud Pública, de Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. La dictadura conocida como el Terror Rojo fue dirigida por Robespierre. Por Robespierre. Exacto. Luego la coronación imperial de Napoleón Bonaparte en el contexto de la tercera coalición, la Royal Navy es la marina de inglesa, ¿no? La marina inglesa, ¿no? La Real Marina de Inglaterra, en otras palabras, traducido literalmente. La Royal Navy de Inglaterra, en 1805, logra vencer a la flota franco-española que permitió un siglo de hegemonía británica sobre los mares. Este triunfo británico sobre la flota franco-española fue en
Combate de Trafalgar. Napoleón Bonaparte, luego de vencer a los prusianos en la batalla de Jena, decide ocupar Berlín, lugar donde promulgó el Decreto de Berlín, que tenía como objetivo principal la D, ¿no? Establecer el bloqueo continental contra Inglaterra. Napoleón Bonaparte, durante sus campañas militares, venció en más de 20 batallas, pero también tuvo fracasos. Mencioné los fracasos militares de las fuerzas napoleónicas. La Leipzig y Waterloo. La época napoleónica se inició en 1799 y culminó en 1815. Menciona los periodos del gobierno de Napoleón. La B, el consulado y el imperio. Entre los años 1814 y 1830, tras la caída de Napoleón, la familia Borbón fue restaurada en el trono de Francia con los monarcas Luis XVIII y Carlos X. La agitación revolucionaria de 1830 repercutió en el resto de Europa a través de movimientos nacionalistas de los pueblos que buscaron independencia. De esta forma, el país que tuvo éxito en estos movimientos nacionalistas al lograr su independencia fue Bélgica. Mencione la alternativa que mejor conceptualice la revolución industrial iniciada en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. La respuesta acá sería la C. Durante la primera revolución industrial, el uso del carbón logró aumentar la capacidad de obtención y transformación de materia prima y se inició un nuevo sistema de producción en la que la fábrica sustituía a los talleres artesanales. En ese sentido, la industria de mayor desarrollo fue textil. La 13, en otras palabras, ¿cuáles fueron las fuentes de energía usadas en la segunda revolución industrial? Sería la C. La 14, la segunda revolución industrial, caracterizada por el uso de nuevas fuentes de energía y especialización en los procesos de trabajo, se desarrolló a finales del siglo XIX en países como Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos y Alemania. Muy bien. La primera revolución se inició a finales del siglo XVIII en el país de... ¿En qué país? Primera revolución industrial. Inglaterra. Inglaterra. Dice ahí, Karl Marx, Karl o Carlos Marx, ¿estamos de acuerdo? Uno está en alemán, otro está en español. Filósofo alemán, principal teórico y organizador del socialismo científico. Su enfoque expresado a través de varios escritos, en los que destaca su obra cumbre en varios tomos del Capital, y cuyo primer libro se publicó en 1867, el cual se aboca especialmente al análisis del capitalismo, entendido este como un aspecto específico y actual de la evolución histórica universal de las sociedades humanas. Para Marx, el factor clave del capitalismo es la plusvalía, que es el trabajo no remunerado, recuerden ustedes al obrero. Los representantes del socialismo científico, Marx y Engels. Fue representante del socialismo utópico, planteó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los obreros. Fue considerado el padre del cooperativismo. Robert Owen. Robert Owen, muy bien.
obra en la que Marx y Engels plantearon la confiscación de la tierra, de la renta de la tierra, estatización de la banca y la desaparición de la propiedad privada. El manifiesto comunista. Y por último, las ideas socialistas aparecieron en Europa durante el siglo XIX en la coyuntura de en qué contexto se dio las revoluciones industriales. Bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nuestra clase el día de hoy ha concluido. Esto igual lo voy a, tanto el PPT como la separata ya respondida, va a ser colgada en estos momentos en los archivos del aula. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.